Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. En el programa anterior nos había quedado algo por ver, que era la objeción de conciencia. Hablamos del fallo de la Corte Suprema de Justicia, de ese fallo que ordenaba el aborto a un bebé que ya había sido abortado, pero que a la vez exhortaba a que se realizaran abortos no punibles, o por lo menos eso entendieron algunos que empezaron a sacar distintas reglamentaciones en las provincias. Pero existe una objeción de conciencia porque somos seres libres. Fuera de la religión, todo ser humano, por su dignidad de persona, es libre. Entonces, puede aceptar o no aceptar una orden. En eso se basa una democracia, en la libertad. Para hablar de este tema, vamos a seguir con nuestro invitado de lujo, el profesor Ciro De Martini, que es profesor de Filosofía del Derecho y de Bioderecho en la UCA, profesor de Bioderecho del posgrado de Bioética de Schoenstatt y miembro de la Comisión de Bioética de dicha institución, miembro del Comité de Ética de los Institutos de la Academia Nacional de Medicina, director del Suplemento de Política Criminal del Derecho, casado con Verónica, padre de 8 hijos y abuelo de 6 nietos. Bienvenido, Ciro. Bueno, vamos a continuar con ese tema tan importante y que nos aflige. ¿A vos te aflige mucho el tema de los médicos? Me preocupa mucho el tema de los médicos, efectivamente, ¿no? ¿Qué hacen ante...? Los médicos y, por supuesto, los profesionales de la salud. Sí. Y me preocupa en 2 sentidos, te diría. Por un lado, me preocupa aquellos médicos que se sienten presionados o que les han hecho creer que tienen una especie de obligación legal de abortar, de practicar abortos dadas determinadas circunstancias. Esto no solamente no tiene ningún fundamento jurídico, sino que es exactamente contrario a nuestro orden jurídico, contrario a lo que dice nuestra misma Constitución Nacional. Ahí la Corte, bueno, ya lo hablábamos la vez pasada, ha hecho un fallo de características totalmente extrañas, ideológicas, digamos, en donde habla de un presunto derecho de la mujer. Ahora, ese presunto derecho, bueno, ya lo habíamos hablado y no me voy a reiterar en esto, ¿no es cierto? Pues ese presunto derecho es a tener un acceso a la salud y quien determina qué es la salud es el médico. Entonces, yo antes que la objeción de conciencia diría que lo que los médicos tienen es realmente una objeción de ciencia, porque desde el punto de vista científico, es claro que el aborto no es de ningún modo algo terapéutico, es exactamente lo contrario, algo terapéutico. Incluso si se analiza desde el punto de vista de la madre, y estamos frente a, en el caso, por ejemplo, de una pobre chica que haya sido violada, no hay ningún motivo serio desde un punto de vista científico para pensar que matar a su propio hijo le vaya a producir a ella alguna cura de eso que lamentablemente no tiene cura, porque es una tragedia que ya ha sufrido. O sea que desde el punto de vista científico ya no hay ningún motivo para practicar un aborto, digamos, ¿no? Y esto lo digo más allá de cuestiones morales, esto es así. Ahora, si uno ve ya desde el punto de vista moral, entonces la objeción de conciencia es una institución que tiene ya un largo camino recorrido, que efectivamente es algo propio de toda república democrática, y que lo que hace es, a ver, nos puede pasar frente a una ley que nosotros vemos como manifiestamente injusta, como contraria a los derechos fundamentales de la persona, o contraria a nuestras convicciones religiosas en otros casos, ¿no es cierto? Porque el caso del aborto no es un tema religioso, no es un problema de fe, no se trata de verdades sobrenaturales, se trata de verdades naturales, la defensa de la vida de un inocente, eso es todo, ¿no? Es todo.
es todo. La defensa de bueno, la vida es lo primero, diríamos. En realidad Sí. es todo, Sí. dicho de otro modo. Y sobre todo lo que se basa el resto. Exacto. Bueno, entonces se trata de la posibilidad que uno tiene, el derecho que uno tiene de desobedecer una ley. Esto es desobedecer una ley, por ser esa que ley no es justa. por ser una ley manifiestamente injusta. Obviamente hay una cantidad de gente a la cual esa ley no le parecerá injusta, por eso justamente la ha sancionado. No. Así que por eso que se plantea este conflicto. Lo que modernamente se ha desarrollado mucho y es un gran avance, digamos, en cuanto a los derechos individuales de las personas y sus derechos fundamentales, es que esta objeción de conciencia está garantizada por el mismo ordenamiento jurídico. Entonces, en otras épocas, la objeción de conciencia era lo que uno planteaba y sufría las consecuencias. Sí. Es decir, sanciones o lo que fuere, Sí. iba Y a ahora prisión no. y demás. En cambio no, ahora la idea es que la objeción de conciencia tiene que estar incluso prevista por las leyes. Ah, qué interesante. Entonces ya Hay un respaldo jurídico. ya hay un respaldo jurídico. La Corte se ha referido a esto expresamente, ha dicho que los médicos tienen el derecho de plantear la objeción de conciencia. Sin embargo, creo que en tren de querer garantizar, digamos, de que se cometan abortos, ¿no es cierto?, que es un poco lo que está detrás del fallo de la Corte, ha dicho que esta objeción de conciencia únicamente puede plantearse cuando el médico comienza a trabajar en un hospital o cuando, en fin, o en el momento en que salga una reglamentación, una cosa así. Y después no. O sea, a veces sí, a veces no. No, digamos, o como que ahora o nunca, como si te dijera, vos entras mañana a trabajar al hospital, bueno, o lo planteás mañana o si no, no lo puedes plantear más. Esto es, desde el punto de vista moral, lógico, todo es un disparate. Medio ilógico. Claro. Fuera, dejemos la moral de lado, medio ilógico. Claro, porque no podés congelar la conciencia de un ser humano. Es decir, esto nos pasa a todos respecto de todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra forma de ver algo? Sí. A veces por falta de información, a veces porque a lo mejor hay un médico, no sé, a lo mejor hay un médico que porque tiene miedo de decírselo al director del hospital, dice nada al principio. Claro, y piensa que nunca le va a pasar, o porque en ese momento lo dice un poco en teoría, pero después se encuentra frente al hecho, está mirando concretamente a esa mujer, sabe que hay un chico adentro, y bueno, y a lo mejor en ese momento toma plena conciencia de lo que va a hacer. Y tiene que poder plantearlo en ese momento. Entonces, yo creo que a la objeción de conciencia hay que unirle lo que podríamos llamar el derecho al arrepentirse, que también es un derecho humano fundamental. Claro. Arrepentirse a lo mejor de la decisión teórica que hemos tomado en otro momento y por supuesto de las porque uno puede decisiones. cambiar desde ya. Uno puede cambiar, entonces uno tiene que poder plantearlo en cualquier momento esto. Sí. Qué trampa, ¿no?, que hay atrás de todo eso. Vos sabés que a medida que ibas hablando, yo tengo acá este librito que quiero mostrarlo, a ver si lo ve la cámara, ¿no? Es de un asesor del Vaticano y dice cómo se hace para sensibilizar a los médicos y al poder público, no solo a través de cursos y conferencias, sino que conviene también que haya una especie de presión permanente sobre el médico. Es un poco lo que vos estás diciendo. ¿Presiones de quién? Presión principalmente de la propia sociedad. Es uno de los papeles fundamentales de los diarios y de los medios de comunicación en general. Conviene que haya una presión no solo sobre los médicos, sino sobre los políticos, a fin de que dejen de utilizar a los médicos para llevar adelante políticas inadmisibles. Ese sería nuestro deber, ¿no? Exacto. Tratar de presionar. Este autor vivió mucho en Brasil. Dice, aquí en Brasil, según datos publicados por el propio gobierno en 1999, el 43% de las mujeres que utilizan cualquier método de control de la
natalidad ya fueron esterilizadas. Esterilizadas el 43% de las mujeres que usan tratamientos de la natalidad. Ahora, esto no quiere decir que por ese motivo se acabe ni con los violadores, ni que se acabe con los alcohólicos que violan a la propia mujer. Por supuesto. Y el fruto, y dice otra cosa más adelante este libro, que sinceramente en la historia del hombre es la primera vez que apoyándose en leyes que se alejan de la ley fundamental, que es el derecho a la vida, emprenden un atentado bárbaro, de barbarie, hacia el niño inocente por nacer, que no tiene nada que ver. Exacto. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde el ser humano atenta contra sus propios hijos, su propia especie, ¿y en aras de qué? ¿No? Es extraño. ¿Vos no te parece extraño? ¿No le parece, doctor, rarísimo esto que nos está pasando? Sí, es una de las tantas cosas raras que han pasado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo II llamaba la atención justamente en el Evangelium Vitae sobre esta cuestión de que incluso cosas que son crímenes se las llama derechos, ¿no? Esta transformación del lenguaje, esto que él llamaba la cultura de la muerte. Sí. Y sí, porque abortos ha habido siempre en la historia, por supuesto que sí. Pero se ocultaban porque se sabía que era algo malo matar a otro. Pero a nadie se le ocurría, primero, que el aborto fuera practicado por el mismo Estado, garantizado por el Estado, en definitiva, subsidiado con el dinero de los contribuyentes. Realmente es una especie de locura. Sí. Y esto es propiamente, digamos, un genocidio. Es decir, cuando se habla de genocidio, es matar indiscriminadamente una cantidad de gente por encontrarse en determinada situación. Bueno, esto tiene todas las características propias de un genocidio. Y alrededor de 48 millones anuales. Sí, es el genocidio, por el aborto. Es el mayor genocidio de la historia de la humanidad, ¿no? En las dos guerras mundiales murieron 80 millones de personas. Y efectivamente... en las dos guerras mundiales. En las dos guerras mundiales murieron en total 80 millones de personas, 30 en la primera, 50 en la segunda. Bueno, y fueron el horror que todos nosotros conocemos. 48 millones por año. 48 millones por año, sí. Sí, a ver, de los cuales se lleve exacta cuenta, hasta hace 2 años había 923 millones de chicos muertos a través del aborto. En todos los países en los cuales está legalizado y por lo tanto hay una contabilidad precisa, digamos así, ¿no? Es un poco totalitarismo, ¿no le parece, doctor, entrar en algo así? Pero sin ninguna duda, ¿no? Forma parte de esta cuestión que comentábamos la vez pasada, de hacer 2 clases de personas, porque la verdad es esta, en definitiva la mentalidad sigue siendo la misma mentalidad de los nazis, sin digamos, el tipo de política con otro aspecto, ¿no es cierto? Uno decir, bueno, la Corte Suprema de Justicia de Argentina piensa como los nazis, uno dice, bueno, pero qué cosa ridícula. Bueno, no, es que desde el punto de vista filosófico o ideológico, tienen la misma mentalidad que tenían los que estarían en el momento en que es implantado, transferido, se dice médicamente, transferido a la madre. Ahora, lo normal es que en los procedimientos de fecundación in vitro se produzcan, porque en realidad es una especie de producción, más o menos en promedio 10 embriones, a veces más. Quiere decir que como normalmente se implantan 3, hay otros 7 embriones. Quiere decir que estos 7 embriones, primero, los 10 embriones no son considerados personas desde el momento que son producidos hasta que alguno es implantado en la madre. Después hay 3 que tienen la fortuna de ser implantados en la madre por selección previa de los médicos. Claro, que han sido seleccionados por los médicos, o sea, nuevamente estamos con las razas superiores y las inferiores. Estos 3 han sido seleccionados. Y los otros 7... siguen sin ser personas y probablemente ya no lo van a hacer nunca, porque son pocos los casos en que los
vuelve la pareja a tratar de implantarse algunos. Es decir, por lo pronto lo que se va a hacer con ellos se los va a congelar a 190 grados bajo cero. Pobrecito. Y después de un tiempo van a morir. Ahora, supongo yo que si no son personas, claro, no tienen entonces los derechos de la persona. Y si no van a tener los derechos de la persona, con ellos se podrá hacer, ¿qué? Bueno, esto, congelarlos. Cremas. Quizás experimentar, quizás hacer cremas. Eso no lo sabemos todavía. Qué horror. Ahora fíjese que el proyecto dice, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. Quiere decir que el proyecto está reconociendo que el embrión no implantado es un ser humano, sino ¿por qué podría recibir protección? Por otra parte, si no sería totalmente incoherente. Sí, sí, sí. Ahora, según nuestra Constitución, todos los seres humanos son personas. Entonces, ve, este proyecto, que está propiciado por la misma Presidenta de la Nación, que está redactado por ministros de la Corte, está contradiciendo lo que dice nuestra misma Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional lo dice porque lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, se está por crear una nueva categoría de subpersonas o de no personas, que son seres humanos igual que nosotros. ¿Por qué un embrión es una persona y otro no es una persona? Además, ¿qué quiere decir esto? Qué horror. Porque si no fuera un ser humano, entonces, ¿qué son? ¿Animales? Cosas. Cosas. Si fueran cosas, no haría falta hacer una ley para protegerlos. Exacto. O sea que evidentemente nadie considera que sean cosas. Además, la idea de que una cosa, cuando uno le implanta a una mujer, empieza a ser un ser humano, es realmente absurda. Bueno, ¿no? decía el profesor Lejean que el ser humano es, desde el momento de la concepción, es ser humano y es un ser al cual se le debe respetar su dignidad. Y si eso no fuera así, entonces no tendrían sentido las clínicas de fecundación in vitro. Si bien él no estaba de acuerdo con ellas, con ese manipuleo de personas, no tendrían sentido, ¿no? ¿Para qué pagan? Para fecundar embriones a los cuales se les considera la dignidad de personas. Pero ahora acá el doctor nos está hablando de algo más grave. Nos está hablando de unas personas y unas subpersonas, llama usted. Yo digo subpersonas, prepersonas. Claro. Hay un cuento muy interesante de Philip Dick que habla de las prepersonas, se llama así el cuento, y que salió a propósito del fallo de la Corte de Estados Unidos de Roe versus Wade, que abrió las puertas al aborto. Prepersonas por decir algo, porque, a ver, prepersonas supondría que en algún momento van a ser personas. La verdad que estas no van a ser personas nunca, según esta redacción. Qué horror. Van a ser simplemente seres humanos congelados. Es decir, lo peor de todo, ¿sabe? Es que creo que en el fondo no les importa. Sí. Nosotros nos estamos planteando estas cosas porque tratamos de ver las cosas con un mínimo de lógica. Exacto. No les interesa el tema de la lógica. Más, hay un artículo que ha escrito uno de los autores del proyecto, gente muy reconocida en el mundo jurídico, en donde se plantea precisamente esto. Sí. Dice, bueno, contesta algo, una pregunta que está implícitamente formulada. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esta distinción? Y dice, porque si nosotros dijéramos que se es persona a partir del momento de la concepción, punto, que es la verdad, si dijéramos eso, tendríamos que prohibir la fecundación in vitro. Claro, lo que decía Lejean al revés. Tendríamos que prohibir la fecundación in vitro. Sí. Entonces, ¿cuál es el argumento? Como queremos que haya la fecundación in vitro, entonces, legalmente, creamos una subcategoría de seres contraria a lo que nos dice la biología, la filosofía, la ética, la teología y cuanta ciencia a usted se le puede ocurrir. Simplemente porque queremos justificar algo. Bueno. O sea, es un punto de vista totalmente pragmático, utilitarista. Yo quiero que haya fecundación in vitro, quiero que haya fecundación in vitro sí o sí. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Bueno, este disparate. Bueno, hacer una clasificación de los seres humanos. Hay un antiguo refrán que dice que donde impera la ideología, muere la lógica, ¿no? Un poco pasa por ahí lo que usted está diciendo. Por supuesto, se trata de crear la propia realidad, la realidad que uno quiere.
Yo quiero que la realidad sea así, entonces la defino así. Como tengo, en definitiva, estas cosas terminan siendo más una cuestión de poder que de razón. Claro. Acá simplemente es, yo tengo el poder suficiente para decir quiénes son seres humanos y quiénes no, utilizo ese poder y los defino. Que la naturaleza, la naturaleza me indica otra cosa, la realidad, el sentido común, todo me indica otra cosa, la biología no me importa. Exacto. Tengo el poder como para hacerlo. Es sumamente grave esto, sumamente grave. Doctor, dejemos claro qué le aconsejaría a usted, retomando el tema, porque hemos tratado dos temas, ¿no? Sí. Objeción de conciencia y destino de los embriones que no son personas, subpersonas. ¿Qué le aconsejaría usted a los médicos que un día juraron defender la vida y que de pronto, por los protocolos que se están elaborando, se los quiere obligar a matar, a no defender la vida, a no curar, sino a quitarla? ¿Qué puede hacer? Bueno, mire, yo les diría, por supuesto, tienen el derecho de plantear la objeción de conciencia, los médicos, los enfermeros, los obstetras, tienen el derecho de plantearlo y tienen que plantearlo, por lo tanto. Ahora, no se queden en eso, no se queden en eso, porque eso puede llegar a ser una trampa para adormecer las conciencias. Es decir, acá existe el deber de oponerse a esto. Un médico no puede quedarse tranquilo diciendo yo no voy a practicar abortos, los va a practicar otro médico, porque eso es simplemente cambiar de asesino. Es decir, yo no mato, mate el otro. No, 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 acá lo que nos tienen que preocupar son los chicos que van a ser asesinados. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo le diría a los médicos es, bien, planteen la objeción de conciencia, perfecto, están en su derecho. Ahora, no caigan en la trampa, es decir, tienen que rebelarse frente a estas leyes. Estas leyes son injustas, y así ustedes no sean obstetras, plantéenlo de todas maneras. Este es un problema de todos los médicos, porque todos juraron... Es decir, ustedes, su existencia en la sociedad se justifica en la medida en que defiendan la vida, en la medida en que curen, no ciertamente en la medida en que maten. Entonces, bueno, creo que todos los médicos tienen que rebelarse frente a esta ley y creo que también que tienen que denunciar a los médicos que practican abortos, que van a encontrar jueces que los investiguen. Muy bien, muchísimas gracias. Queridos amigos, me quiero ir con las palabras con las que comienza el Evangelium Vitae. No matarás. El Santo Padre Juan Pablo II, cuando viajó al monte Sinaí, destacó este precepto. En sustancia dijo lo siguiente: no matarás. La sociedad humana se vuelve imposible. La convivencia humana se hace imposible porque si cada uno se reserva o se otorga el derecho de disponer libremente de la vida de los otros, entonces la sociedad llega a ser anárquica. Ahora bien, una sociedad anárquica es necesariamente una sociedad donde prevalece la violencia de los más fuertes, es una sociedad sin norma ética a no ser la violencia. Es una sociedad bárbara. Todos somos responsables de la vida de nuestro hermano. Si no, tendremos un país de barbarie y no habrá de qué quejarse. Usted, abuela, mamás, quienes nos ven, nos escuchan, todos tenemos derecho a defender la vida, sea cual sea nuestra condición, sea cual sean nuestras ideas, porque la vida es lo primero. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.